Bien, chiquillos, bienvenidos y bienvenidas y bienvenides. Hoy día, si Dios quiere, terminamos el punto número 2 con el segundo capítulo de Colosenses, hablando sobre la superioridad de Cristo. Y vamos a hablar sobre dos puntos. El número 1 es Cristo es superior a una enseñanza conocida como misticismo. Y número 2, Cristo es superior a otra enseñanza conocida como ascetismo. Vamos a ver qué son. Bien, Pablo continúa su homilía, discurso por si acá. Pablo continúa su homilía sobre la superioridad de Cristo, enfrentando a aquellos falsos maestros que aparentan ser humildes, practican la angelolatría, que quiere decir la adoración de los ángeles, y dependen de las visiones en vez de Cristo. Este grupo se conoce como los místicos, o los que son parte del misticismo. Aparentan ser humildes, practican la angelolatría y dependen de las visiones en vez de Cristo. Según el diccionario, un diccionario filosófico, busqué qué era la palabra misticismo y dice así: es una concepción religiosa e idealista del mundo. El origen del misticismo se halla vinculado a los ritos secretos, conocidos como misterios, de las sociedades religiosas del Oriente y Occidente antiguos. El principal de dichos ritos es el de la comunicación del hombre con Dios o con algún otro ser misterioso, la creencia en lo sobrenatural. Se pretende llegar a la comunicación con Dios por medio de la visión, del éxtasis y de la revelación. Cuando habla de éxtasis, no está hablando de la droga éxtasis, está hablando de un estado, se supone, de como euforia, en el cual tienen ciertas visiones. Entonces, el misticismo es un tipo de religión o un tipo de grupo de creencia, mejor dicho, más que una religión, porque hay místicos judíos, hay místicos gnósticos, hay místicos hindúes, etc. Y la principal idea de esto es que a través de estos ritos secretos, estos misterios, tú te puedes comunicar con ciertas deidades. ¿De acuerdo? Estas son generalmente deidades menores. Recordarás cuando hablamos de los gnósticos que ellos creen en este como ser superior que hizo como estas emanaciones, yo me lo imagino como aura, ¿cierto? Y de estas diferentes auras fueron creándose diferentes dioses menores, y uno de estos dioses menores, el más penca, fue el que creó el mundo físico, que es el que vivimos nosotros. Pablo primero habla, número 1, de las características específicas de los místicos, y después habla de características generales. Vamos a ver qué quiere decir eso. Características específicas de los místicos, o sea que solamente los místicos lo tienen. Y después habla de características generales, de características que tienen en general los falsos profetas. ¿Cuáles son las características específicas? Colosenses 2:18 y 19, vamos a leerlo al tiro. Dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Versículo 18, tenemos primero una de las características específicas. A modo general, Pablo dice: nadie os prive de vuestro premio. Mira, ve el versículo 8, dice: mirad que nadie os engañe. Versículo 16, nadie os juzgue. Y ahora dice: nadie os prive. La frase, privar del premio, es una sola frase que la encontramos aquí. Vamos a buscarla. Vamos a sacar esto y la voy a poner en grandecito para los que usan lente. Acá está, dice: nadie os prive de vuestro premio. Y si te das cuenta, todo sale con un número al final. Eso significa que todo esto es una frase, o sea, perdón, es una palabra, ¿ya? Y es esa palabra que está aquí, que no la vamos a leer porque no tiene mucho sentido leerla. Pero ¿para qué? Entender que toda la frase prive del premio tiene tiene una sola idea, es una sola palabra que se utiliza. Y esta palabra es la que es utilizada en el griego para hablar de la decisión que un árbitro, un referee o un juez hacía en contra de un corredor o de un atleta para evitar que recibiera el premio en una competencia.
Era como la idea de descalificar a un atleta porque estaba haciendo cosas malas o por diferentes motivos, pero era descalificar a un atleta en una competencia. Entonces Pablo está haciendo una metáfora y dice como que más o menos estos maestros, estos místicos, este grupo de personas son como un juez injusto que pretendía descalificarlos de la carrera. ¿Ya? Cuando Pablo habla de prive vuestro premio, entonces utiliza el, el verbo de un sustantivo. El sustantivo es el juez, el referee de una carrera, ¿cierto? Y está diciendo como nadie lo referee. Esa sería como la idea. Por ejemplo, no sé si han escuchado el término me están paqueando, ¿cierto? Que como controlando, y viene de Paco, que viene de carabinero, ¿cierto? El sustantivo es carabinero, pero de ese sustantivo y la acción que hacen los carabineros, viene una frase, que una jerga más que nada, que es paquear, que quiere decir como controlar en base a lo que hace un carabinero, que es controlar. De la misma forma, aquí Pablo está utilizando este sustantivo, que es catabreu, que viene de breuo, que es el juez, diciendo entonces que nadie haga la acción que hacen los jueces cuando descalifican a un corredor. ¿Por qué? Mira, en el cristianismo, y es decir, en el atletismo, pero en el cristianismo se asocia mucho la vida del cristiano con una carrera. Se asocia mucho a correr una carrera de largo aliento, como una carrera de fondo, una maratón, media maratón, 10 kilómetros, etc. Aunque para algunos fondo puede ser 1 kilómetro, pero la definición de fondo es sobre 3.000 metros, ¿de acuerdo? De ahí perdón, sobre 5.000 metros. Y ahí se considera como fondo 10.000, 21 kilómetros que es media maratón y 42 kilómetros que es la maratón completa. Entonces, en el atletismo se asocia mucho, perdón, en el cristianismo se asocia mucho la vida cristiana con esta maratón. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que hay gente, hay jueces injustos, árbitros injustos que van a intentar que ustedes no acaben la carrera. Y eso es lo que tienen que tener cuidado. Tengan cuidado con la gente que quiere que ustedes no acaben la carrera, porque van a perder bendiciones temporales y a los falsos creyentes van a terminar por alejarse. Un paréntesis. Un verdadero creyente no va a dejarse engañar por un falso maestro. Pero los falsos cristianos, recuerda que en la iglesia siempre hay falsos cristianos, lamentablemente, sí se van a dejar o sí van a ser engañados. Hay un pasaje que no lo coloqué acá, que lo estoy buscando. Mira Marcos 13, 21. Marcos 13, 21. Dice, entonces algunos dijere, fíjate, disculpa, en el título del párrafo generalmente dice señales antes del fin. No tiene nada que ver con delfín. O sea, me acordé de que estamos, bueno, olvídalo. Entonces algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. O sea, un escogido, un verdadero cristiano, no va a ser engañado. ¿De acuerdo? Un falso cristiano no va a perder su premio, no va a perder su salvación, porque la salvación no se pierde. Un cristiano, perdón, un cristiano no va a perder nunca su salvación, dije un falso cristiano. Un cristiano no va a perder nunca su salvación. Por eso dice, estos falsos maestros van a engañar incluso, si es que pudieran, a los escogidos. Pero los escogidos no pueden ser engañados en el sentido de que no pueden ser alejados de Dios. Si un cristiano, como dice acá, puede perder bendiciones temporales, sí puede por algún tiempo seguir una falsa enseñanza y creer de forma errónea ciertas cosas, pero lo principal, el fundamento se va a mantener, que es Cristo. ¿Ok? Déjame cerrar esto que está sonando. Mira. Ejemplos de estas cosas. Mira, Leandro, lee Hechos 20:24. La Valentina, 2 Timoteo 4:7. La Camila, la Anto, Hebreos 12:1. Y la Sofi, 2 Timoteo 3:5.
La Nancy, Lucas 18, 11, 12. Y vamos a ir al tiro los que vienen. Los que ya les dije están claros, ¿cierto? ¿Sí? Ya, la Cote, Apocalipsis 19, 10. Más cortito, que si le doy uno muy largo, la Cote se me estresa. La Dani, Mateo 4, 8 al 10. Y la Gaby, como es la última, Apocalipsis 22, 9. Ya está ahí nomás. Ya, vamos con Hechos 20, 24. Ya. Una cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aquí tenemos un ejemplo de cómo Pablo compara su vida con una carrera de largo aliento. Segunda Timoteo 4, 7. Segunda Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Gracias. Y Hebreos 12, 1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ok, entonces, nuevamente Pablo está diciendo, cuidado con este grupo de personas, o con cualquier persona que va a querer privarles del premio, va a querer que no terminen la carrera, y con los falsos creyentes lo van a conseguir, y con los verdaderos creyentes lo que pueden hacer es que pierdan ciertas bendiciones temporales, o que tengan alguna dificultad o pasen problemas en su vida que no debieran estar pasando. Y después Pablo nombra 3 características, como les decía, específicas que tiene este grupo de místicos del primer siglo. Dice que afectan humildad, culto a los ángeles, entremetiéndose lo que no han visto. A ver, si tú lees esto a primera, suena medio enredado porque, recuerda, al ser una traducción del año 60, utiliza definiciones de las palabras que nosotros no utilizamos. Por ejemplo, la palabra afectar o afectando humildad suena como que, no sé, suena raro, no tiene mucho sentido cuando dice, por ejemplo, que nadie exprime de vuestro premio afectando humildad. ¿Cuál humildad? ¿Mi humildad? ¿Y por qué después habla con el culto de los ángeles? ¿De qué está hablando Pablo? Nuevamente, pasa a veces por un tema de traducciones, para que lo entiendas. Entonces, cuando a veces tú no entiendas bien un versículo, si bien las otras traducciones no las recomiendo para leerlas normalmente porque tienen problemas con ciertos manuscritos, sí te recomiendo a veces leer otra traducción como para entender la idea. Toma otra traducción más libre como la NTV, la NBI o la Palabra de Dios para Todos como un comentario bíblico. No lo tomes como la palabra de Dios, porque traducen más que nada la idea más que las palabras. Y a veces traducen su interpretación más lo que la Biblia dice. Pero te sirve a veces para tener un poco la idea. ¿Estamos claros con eso? Ya. Entonces, Pablo dice que este grupo de místicos, este grupo de personas, tiene una característica que dice afectando humildad. Y eso quiere decir que aparentan humildad. Mira, dentro de las definiciones del diccionario, afectar también significa fingir o aparentar. Y para que me creas, no lo había buscado, pero lo busqué en su momento y lo voy a buscar ahora nuevamente y te lo voy a mostrar. Aquí, dice, afectar. Afectar. ¿Cierto? Por si alguien no sabe cómo se pronuncia, así se dice. Producir una cosa, cierto efecto sobre algo. ¿Cierto? La huelga afectó a la mayoría de la empresa del sector. Eso lo entendemos. Afectar también significa producir daño, enfermedad u otro efecto negativo. El alcohol, ya saben, afecta al hígado. También significa impresionar a una persona o causar en ella cierta sensación de dolor o tristeza. Nunca pensé que la separación me iba a afectar tanto. Pero fíjate esta, fingir o aparentar. No es una acepción de la palabra que nosotros utilicemos. Y aquí dice, está muy preparado, pero le gusta afectar ignorancia. Entonces, si entendemos ahora afectar como fingir y aparentar, cuando vamos ahora a nuestro estudio de acá, espera, que se me pegó esta cosa. Aquí.
y entendemos ahora lo que está diciendo Pablo, mira lo que dice el versículo entonces, dice, nadie os prive de vuestro premio de aquellos que aparentan humildad. Y de hecho, la NBI, como te decía, y la NTV, en el mismo pasaje, mira cómo lo dicen. No dejen que les prive de esta realidad ninguno de estos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Y la PDT dice, palabra de Dios para todos, hay gente que aparenta tener humildad, adora a los ángeles. ¿Ok? Entonces, teniendo eso claro, una característica de los místicos era que mostraban una humildad tan extrema que exteriormente tú decías, oh, este compadre es súper buena persona. No, pero mira, es súper humilde. Pero estas personas les gustaba mostrarse humildes, se deleitaban en mostrarse como humilde y de bajo nivel, pero era una fachada, era de la boca para afuera. Y los falsos maestros se caracterizan por esto en general, especialmente estos místicos. Los místicos eran, imagínate, un grupo de personas que andaban así como, hola, discúlpeme mucho, yo no soy nadie. No sé si de repente, bueno, a mí me pasa, quizá la Nancy lo ha visto y la Vale también, en el hospital de repente llegan, usemos la palabra como tal, llegan flight. Y en la urgencia típico que llega el flight de baleado. Y el flight de baleado, uy, no mata a nadie. Oh, doctor, ay no, disculpe, señorita, le dicen, disculpe, ay, es que me duele tanto, no quiero molestar mucho, y que el mismo compadre, tú después lees la ficha, y estaba ahí porque se estuvo peleando con otro compadre, y se agarraron a cuchillazo. Claramente esa persona no es humilde, claramente es una persona súper agresiva. A mí en el hospital me pasa, y me doy cuenta porque generalmente para tranquilizar a los pacientes le colocamos medicamentos, y a veces pasa que cuando le colocas ese medicamento, en vez de tranquilizarse, en algunos produce un efecto que se llama verborreica o verborrea, que es como diarrea del habla. Esa es la idea, ¿ya? Entonces empiezan a transmitir, y antes que eran, sí, discúlpeme, doctor. Y ya, tú le pones el medicamento, que te va, compadre, garabatos por todas partes, horrible. Esa es la idea. Estas personas aparentan humildad. Por fuera, no matan a nadie. Pero en su corazón es muy diferente de esto. Segunda Timoteo 3:5. ¿Quién lo tenía que leer? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Mira, si tú lees arriba el título, dice carácter de los hombres en los posteros días. Está hablando de los falsos, de los hombres en estos días. El ser humano va a ser un grupo de personas que va a aparentar piedad, pero va a negar la eficacia de ella. Van a aparentar ser humildes, van a aparentar ser piadosos, personas que siguen a Dios, pero todo lo contrario. Los fariseos eran de esta calaña. Lucas 18, 11 y 12. 18. El fariseo en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Gracias, Nancy. Perdón si hay mucho ruido, pero como estoy en el living, las perritas se estresan cuando pasan perros por acá afuera. Pero ahí lo vamos a solucionar. Las vamos a poner a dormir. En el buen sentido de la palabra. Entonces los fariseos hacían esto, ¿cierto? Ellos se exaltaban a sí mismos. Imagínate un fariseo orando. Gracias, Señor, porque no soy como este pecador de acá. Gracias porque yo no soy ladrón, yo no soy injusto. Gracias por no ser adúltero, Señor. Gracias porque puedo ayunar 2 veces por semana. Gracias, Señor, porque soy un buen diezmador. Tú decías, el compadre chanta, po. ¿Cómo tan chanta? De hecho, siempre recuerdo una ilustración que leí en un libro. Decía que un pastor estaba en predicó sobre este tema, y después cuando el hermano pasa a orar, porque estuve hablando del fariseo que era hipócrita y cómo él le gustaba aparentar y cómo mirar en menos a los demás, la persona que estaba dirigiendo el culto llega después al púlpito y ora por el mensaje y dice, Señor, te damos gracias porque no somos como este fariseo de acá de la Biblia. Y estaba haciendo exactamente lo mismo. ¿Okay? Entonces tengamos cuidado
y tengan cuidado, apliquémosla de forma personal, a no ser humildes, pero lo exterior solamente, sino lo interior, que es lo que importa. Pero recordemos que lo que estamos estudiando es que estos místicos tenían una aparente humildad. Número 1. Número 2. Adoraban ángeles. Mira, dice, muchos paganos solían visitar templos dedicados a los dioses tutelares. Los dioses tutelares eran como dioses intermedios. Por ejemplo, si tú ves no sé, pues estas cuestiones de los griegos, todas las cosas, estaba Hermes, que era el dios alado que llevaba los mensajes. Él no era un dios de nada al final, era un dios que llevaba los mensajes, pero no era un dios con minúscula, en el sentido de que estuviera a cargo del trueno, de la naturaleza, de la cosecha. No, él simplemente era un perkin. Entonces era un dios tutelar, eran dioses intermedios. Y eran como al final ángeles. Entonces, estos místicos les encantaba adorar a estos ángeles, que es como más o menos como los santos actualmente. ¿Por qué? Porque al final la gente que busca a los santos dice que son intermediarios entre Jesús y nosotros. Claro, Jesús es el intermediario entre Dios y nosotros, Dios Padre, pero los santos o María también son intermediarios entre Jesús y nosotros. Y esto está terminantemente prohibido en las Escrituras. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que Dios es el único digno de recibir adoración. Incluso cuando ángeles se presentaron a algún ser humano y el ser humano, viviendo su majestad, se postraba y trataba de como adorarle, el ángel decía, no lo hagas. Deuteronomio 4:19. ¿Quién lo tenía que leer? O yo me lo salté. Yo me lo salté, parece. Sí, no lo mandé a nadie. Ya, Deuteronomio 4:19 dice, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol, la luna y las estrellas y todo ejército del cielo, paréntesis, cuando habla del ejército del cielo generalmente está hablando de los ángeles, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido todos los pueblos debajo de todos los cielos. En general lo que está advirtiendo Deuteronomio es tener cuidado con adorar cualquier cosa que no sea Dios. Mateo 4:8 al 10. Aquí el contexto es la tentación del Señor Jesucristo en el desierto. Otra vez le habló el diablo, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A ver, de forma ontológica, como el origen, eso quiere decir ontológico. ¿Cuál es el origen de Satanás? ¿Qué tipo de ser es? Es un ángel. Ángel. Exacto, es un ángel. Y es un ángel aparentemente que tenía un alto rango. Y él estaba buscando adoración. Y Jesús le dijo que no, que él no merecía la adoración porque solo al Señor hay que adorar y solo a él hay que servir. Ahora, tenemos dos ejemplos en Apocalipsis donde Juan se encuentra con dos ángeles y él quiere también hacer lo mismo. Mira, Apocalipsis 19:10. ¿Se escucha? Sí. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y Apocalipsis 22:9. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Entonces, los místicos adoraban estos ángeles por ser seres espirituales y eso es lo que la palabra de Dios terminantemente prohíbe porque es idolatría al final, ¿okay? Es no darle la honra a Dios que se merece. Gabriela o Daniela. Oye, es que no sé si mi comprensión lectora es mala, pero dice el versículo afectando humildad y culto a los ángeles. Entonces no sé si la palabra afectando también va con culto a los ángeles. ¿Me entiendes? Claro, sí te entiendo. O sea, mi pregunta sería como si ellos fingían también o pretendían adoración a los ángeles y no era genuino tampoco.
por contexto y por lógica no podría hacer esa interpretación, porque si fuera así, estaría declarando que el culto a los ángeles es algo bueno. Y en el contexto general de la Biblia, entendemos, por muchos pasajes, que el culto a los ángeles es malo. Entonces, por eso no lo puede interpretar de esa forma. ¿Ok? Recuerda, siempre cuando interpretas la Biblia, tienes que entender primero su contexto inmediato, que es donde está el versículo arriba, el versículo de abajo, el contexto en el libro completo, ¿cierto? O sea, la palabra, cómo está siendo utilizada en ese libro de la Biblia, y después el macro contexto, que es la unificación de toda la Biblia, porque la Biblia es un libro al final, no son varios libros. Es un libro, por lo tanto tiene que tener una unidad entre sí en todas sus partes, no se puede contradecir. ¿Alguna otra pregunta, Dani? Que se le adelante la mano. Sí, Sí. paréntesis, lo que dijo el Marcelo, los mormones en ese sentido son místicos, siguiendo esa Felipe, definición como estamos haciendo. ¿Por qué? Porque los mormones también tienen cierta adoración, por así decirlo, a los ángeles, como por ejemplo Moroni, pero nuevamente, místico no es solamente alguien que adora a los ángeles, ¿ya? La angelolatría es una característica de los místicos. Es como decir, todas las naranjas son frutas, pero no todas las frutas son naranjas, ¿ya? Todos los místicos son angelólatras, pero no todos los angelólatras son místicos. Felipe, Dime, Gaby. que te iba a preguntar lo mismo como respecto a los católicos, porque yo es lo mismo al final. Veneran, dicen ellos. Ah, Claro. Pero ellos dicen venerar, pero por ejemplo, cuando en los 10 mandamientos dice que ni siquiera te vas a inclinar a ellos. Y al final, dentro de la veneración, incluye que ellos se inclinan. Entonces, aunque ellos coloquen una adoración menor, al final la Biblia dice, porque ellos separan la adoración de la veneración. La veneración es como presentar respeto, según ellos. ¿Ok? Pero de una u otra forma, al final igual están elevando un puesto y una adoración que solamente se merece Dios. Y que él, de hecho, lo dice. Le oran al ángel de la guarda y todo eso. ¿Quiénes? ¿Los católicos? Claro. Sí. No todos, obviamente. Hay unos que son un poco más conservadores dentro de todo, podríamos decir. Pero sí, como enseñanza, tienen permitido orarle a los... Bueno, piensa que le pueden orar a los santos. Hay Felipe, católicos que adoran a María. Levántame la manito para yo comparte. Vea, la Dani, ¿terminó la pregunta? ¿O tiene...? Sí, ya. Cote. que lo mismo pasa, por ejemplo, el otro día estaba hablando con mi tía sobre María, que en realidad le dicen como Virgen María o la madre de Ujú. Jesús. Como que prefiere que le diga ese nombre a decirle María. Yo trataba de explicarle de que en sí yo le daba el respeto merecido como madre de Jesús, pero no más allá como, por ejemplo, orarle a ella, como ese estilo. Exacto. Y ella me comentaba sobre la Virgen de Guadalupe, creo que se llama, ¿no? Sí. Y Es una todo eso, mexicana. entonces era como, chuta, tampoco quiero pasar a llevar su fe, y aparte que estábamos hablando con su mamá, y su mamá ya es una señora de edad ya, entonces dije, no se puede pasar a agitar mucho, cosas así, entonces Me voy a echar tampoco vieja. quería, Ay, voy a echar sí, dije, vieja. no quería pasarme en ese sentido, pero siempre, pero igual ellos tienen como una imagen de que nosotros les faltamos el respeto, Claro. entonces igual es cuático por ese lado, Sí. eso. Los mexicanos son súper católicos, como bien acérrimos, y muchos de los pastores bautistas de México cuentan que a veces cuando van a evangelizar, hay como incluso aversión a lo evangélico, hablando en modo general de lo evangélico, de los cristianos en general, bíblicos, en el sentido de, porque porque les faltan respeto y son súper apegados como al catolicismo. Ahora, como recomendación, punto aparte, igual te recomiendo que a través de oración y tino y busquen la forma también de poder explicarle, y aunque se ofenda, si lo hacemos con amor, siempre es importante el amor en eso y tratar a veces, porque al final es su salvación la que está en juego. Entonces, es importante. Yo sé que cuesta y es súper difícil, pero yo sé que también Dios puede trabajar en ti y puede darte
las palabras necesarias, que a veces uno como que no sabe qué decir, como todo puede ofender, pero también nuestra labor no es convertir a las personas, pero sí poder mostrarles la verdad también. Y eso. Nancy, ¿tú querías decir algo? Es que hay católicos y católicos, porque hay otros que son como más carismáticos, Claro. otros que igual tienen en cuenta al Señor Jesús, pero igual le meten igual como que meten a María, como el infantable. Sí, y sí, pues, bueno, en Chile tenemos la suerte, por así decirlo, que la mayoría de los católicos son católicos como se definen ellos, al peo, o a su manera, que son hasta ahí nomás, que como que son católicos de Domingo de Ramos, por así decirlo, y de matrimonio, y de bautismo y confirmación. Pero la gente de más edad a veces es como más aferrada más porque nada por tradición. Y cuesta a veces con los abuelitos más todavía porque llegan muchos años aferrados a su tradición. Entonces cuesta más todavía, el corazón está mucho más endurecido. Por eso es importante también evangelizar y mientras más jóvenes, mejor todavía. Hola Cami, un gusto tenerte. Espero que la reunión de los papás no te hayan retado mucho. Ya, número 3. Dependen de las visiones. El versículo dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto. Ahora, recuerda, el versículo es un versículo difícil, ¿ya? Pero en general, el 99% de los teólogos concuerdan en cuanto a esto, en base también al contexto. Los místicos eran un grupo de personas que declaraban tener visiones de Dios y de otros seres espirituales. Y tenían en más alta estima dichas visiones que la palabra de Dios. No sé si eso les suena a algo que sucede actualmente en nuestro mundo, en nuestro país. Pero hay grupos de cristianos, mira, la Bequita está tomando la clase también. Hay grupos de cristianos que tienen, no sé, la Biblia puede decir que tal cosa es azul, pero si una visión, una profecía, un hermano con espíritu de adivinación y que bajó del cielo y tuvo un éxtasis y les dice que no es azul, es rojo, no importa que diga la Biblia que es azul, el hermano dijo que es rojo. Y no puedes decir que no porque está blasfemando el Espíritu Santo. No sé si lo han escuchado alguna vez. Yo lo he escuchado. Los adventistas. Los adventistas, por ejemplo, también. ¿Cierto? Ellos Como la tienen profetisa Elena de White. Exacto, su Ellen White. Ellen de White, porque White era el marido. Es por esta razón que el apóstol los describe a este grupo de personas como quienes, fíjate lo que dice el versículo, se entremeten en lo que de verdad no han visto. Ellos dicen, nosotros tenemos una revelación del cielo, pero Pablo dice, ustedes se están metiendo en cosas que realmente no han visto, no han tenido ninguna revelación del cielo. Los jóvenes de nuestra iglesia han visto este video, ya se lo he mostrado un par de veces, no se lo voy a mostrar, pero un video súper típico que ha circulado por internet de Cach Luna, agarrando la Biblia, tirándola al suelo y diciendo, yo tengo poder, te lo voy a demostrar, un poder que yo no sé de dónde viene, pero es un poder. Y toma la Biblia al suelo, la tira y dice, declaro aquí una barrera de poder, nadie va a pasar esta barrera de poder. Y empieza a llevar a la gente que se acerca y todos sus seguidores empiezan a pararse y cuando se encuentran con esta barrera de poder, empiezan como a convulsionar, súper chanta la convulsión encima, ni siquiera es tónico-clónica, pero empiezan como a convulsionar y como que se tiran al suelo y es súper chanta. Y yo recuerdo un pastor que estaba predicando sobre eso y mostraba ese ejemplo y decía que él decía, Cach Luna, que él no sabía dónde venía el poder. Exacto, porque para ellos lo pueden atribuir a Dios. Pero Pablo mismo le dice, se están entremetiendo en cosas que realmente no han visto. Declaran que Dios les dijo cosas cuando realmente Dios no les dijo nada. Hablan en nombre de Dios, pero Dios no les ha hablado a ellos. Y en esto, los místicos se parecían mucho a los falsos profetas que tuvo Israel en el Antiguo Testamento. Y hay muchos ejemplos de esto. Mira, te lo voy a leer. En Jeremías 14:14, dice el profeta, hablando con respecto a estos falsos profetas, dice, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé, visión mentirosa
adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Falsos profetas, porque hablaban cosas que Dios no les había mandado, cosas que Dios no los había enviado, cosas que Dios no les había hablado, tenían visión mentirosa, eran adivinos al final y había engaño en su corazón. Y el otro pasaje en 23:30 dice: he aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová: he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él, Dios, lo ha dicho. Versículo 32. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Entonces, estos místicos eran como los falsos profetas del Antiguo Testamento. Nota, en el día de hoy, muchos falsos profetas existen. Mucha gente declara hablar en nombre de Dios. Entonces la típica pregunta es, ¿cómo sabemos si son verdaderos o no son verdaderos? Dios dice que la mejor forma es ver si se cumple o no se cumple lo que dice. ¿Por qué? Porque si un profeta dice, yo vengo en nombre de Dios y va a venir un terremoto de aquí a un mes y no viene ningún terremoto, ¿qué significa? Opción número 1, que Dios se equivocó. Opción número 2, que Dios no les habló. Entonces, lo más lógico es que, como Dios no se equivoca, lo, ¿cierto? Y eso es lo que pasaba en la ley antigua. De hecho, si alguien profetizaba falsamente, tenían que matarlo. Mira, dice, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablar en nombre de Jehová y no hace cumplir lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción le habló tal profeta, no tengas temor de él. Marcelo. Hola, ya, yo tenía una pregunta porque más como por experiencia, no mía, de un primo que hace varios años fue a donde estas tipas del tarot. ¿Ya? No fue mi primo, fue su mamá, mi tía. Y ellas le dijeron que mi primo iba a tener un accidente. Y el tema es de que eso sí pasó. Y el tema es de que yo digo, bueno, ellas para empezar no hablan en nombre de Dios claramente, pero yo creo que igual como que ellas pueden decir esas cosas como por poder de los demonios, no sé. Exacto. Ahora, Pero el tema es de que igual se cumple, pero ellas no hablan en nombre de Dios. Esa es la diferencia. claro, pero mira, ahí hay dos cosas en eso. Uno, si yo doy 100 predicciones y la chunto a 10, quiere decir que en 10 Dios habló conmigo y en otra... No, dije mal. Si digo 100 predicciones, ahí sí, y la chunto a 10 y otras 90 no la chunto, ¿quiere decir que en 90 Dios no habló conmigo y que en 10 Dios sí habló conmigo? No, porque si Dios me va a usar, me va a usar siempre. Y el punto es que un profeta, el 100% de sus predicciones tienen que cumplirse. Tú ves esto como Cach Luna, por ejemplo, y ellos dicen que más o menos sus predicciones son como el 50%. Oye, hasta yo puedo ser mejor que el 50%. Po. 50% es penca, po. Tiro una moneda para el cielo 100 veces y tengo 50%. Po. Mira, soy profeta, tengo una moneda de 100 pesos. Te apuesto que 50 veces de las 100 que la levanto va a caer cara. 52, soy profeta de Dios. Entonces, obviamente, no funciona así. Eso uno, con respecto al tema de chuntarle. Una cosa es chuntarle y otra cosa es que realmente se cumpla exactamente. Dos, las profecías del Antiguo Testamento son específicas. Generalmente era, de aquí a 3 meses va a pasar esto. Si yo te digo, de aquí a final de año va a morir alguien muy importante. Y eso es lo que hacen todos los profetas. Todos estos tarotistas. Obvio, po. Si todos los años muere alguien importante. Todos los años. Po. Estaba viendo en los videos de Facebook aparecen cosas entre medio, videos cortitos, y salió uno de Felipe Abello. Y decía, me maté la risa, me dijo, yo creo que septiembre del año pasado fue para demostrar que todos los tarotistas y estos compadres de la tele son chantas. Una semana antes del estallido social.
yo estaba viendo la tele, dijo Felipe Abello, y en el matinal aparecen estos tarotistas, todos estos compadres. Señor tarotista, ¿cómo va a estar la semana? No, va a ser un mes espectacular para Chile, va a andar todo bien. No sabía nada, porque el compadre era chanta, pues claramente no le achuntó. Pues. Eso es lo segundo. Entonces, número 1, tienen que achuntarle al 100%, o tienen que predecir el 100%. Número 2, son predicciones específicas. Y número 3, esto es muy importante, los demonios no conocen el futuro. ¿De acuerdo? Satanás no conoce exactamente lo que va a pasar. Satanás no es omnisciente, no es omnipresente, ni es todopoderoso. Omnipotente, esa es la palabra que me faltaba. Ojo, Satanás no está en todos lados. Pero Satanás tiene más conocimiento, y sus demonios tienen más conocimiento que tú y yo. Y tienen poder. Por lo tanto, como dice Marcelo, estos brujos, que son brujos, están al servicio de demonios, y los demonios, ¿qué buscan? Que la gente deje de adorar a Dios, y lo siguen a ellos. Entonces puede aparecer un demonio, yo puedo decir, te va a pasar esto, y el demonio puede hacer que eso se cumpla, puede provocar un accidente, ¿ok? Pero eso no quiere decir que predijo el futuro, sino que el demonio, utilizando esta predicción falsa, puede hacer esas cosas. Y nuevamente, no va a pasar siempre. Puede pasar a veces, no siempre. Ya, hartas preguntas. Creo que levantó primero la Dani. No, yo no. Ya. Después la Cota escribió, ¿pueden provocar también? Y el amor de mi vida pregunta, ¿qué quiere decir provocar? ¿Te provoca alguien? No entendí. No, ya la respondiste, de que ya. si podían hacer que se produjera el accidente. Ya. ¿Y el amor a tu vida qué tiene que ver eso? Es como cuando vas donde las brujas que te dicen, tómate esta, ¿cómo dicen? Atadura. Tiene otro nombre también, que le hacen beber una agüita. Felipe con las gitanas de España. Tipo, que te hacen beber unas cuestiones y te hacen un conjuro y no sé qué cosas. Al Marcelo le querían hacer un conjuro en España, po. Una gitana le querían... Ya, no me acuerdo qué era, pero... ¿Tú te acordás? Algo de una plantita que nos querían. Sí, nos estaban ofreciendo una plantita. Y dijimos, gracias. Y ya, pero págame entonces. Entonces no la quiero. No puede rechazarme porque... y las maldiciones... y todo el chulo. Maldijo. Sí, nos maldijo. Sí. Carlito, tú querías decir algo y espero que no sea solamente lo que escribiste por el chat. No. Oye, mi duda es en cuanto al mismo tema, por ejemplo, de Cash Luna, porque siempre me ha llamado la atención todo este show que se hace, que también entiendo que por una parte puede ser que mucha gente se deja llevar a lo mejor por el momento o por ver que todos están haciendo lo mismo, pero me llama la atención, por ejemplo, cuando todos dicen así como ya, y el tipo como que tira a la gente y toda la cuestión. Cuando ¿Puede hacen ser? Kamehameha. Claro, una cosa así. ¿Puede ser que en ese sentido hayan como demonios provocando alguna reacción o algo así? Probablemente haya demonios, probablemente mezclado con psicosis colectiva, que es algo real, y sí, puede pasar. Hace 4 años, hay que pasar el tiempo. Hace 4 años, cuando estaba de líder de jóvenes, Marcelo quizás se acuerda porque fue como de las previas que siempre dice que se acuerda. Una vez Marcelo me dijo, no, las previas que más me marcaron tuyas fueron las primeras. Gracias, en 4 años no he predicado nada más bueno. Ya, pero estamos estudiando sobre Josué, no de otro Josué. Y ahí estábamos hablando de cómo Satanás nos engañaba. Y quizás algunos chiquillos, quizás la Vale se acuerda, la Pochi no está, pero la Pochi claramente no se acordaría. Y eran unos videos que mostré con respecto a falsas cuestiones. Y era súper cuático y fue entretenido al final igual porque uno como que se enteraba de esas cosas. Y hay unos compadres en África, quizás alguien se acuerda, que comían pasto, exacto. Y él decía que por el poder del Espíritu Santo podía hacer que las personas comieran pasto. Y los mandó a comer pasto y la gente salía y mostraban las cámaras, la gente salía y como locos comiendo pasto. Y después decía, y aparte yo tengo otro poder. Yo puedo hacer que las personas experimenten el infierno. ¡Quémate en el infierno! Y la gente saltaba y se quemaba, po. Y decía, ¿viste? Eso hace para que la gente no vaya al infierno. Yo les hago que experimenten el infierno. Y era como, este compadre es súper tonto. O sea, ¿qué pasa por su mente? Y otro video, muy bueno también eso, yo todavía los tengo guardados, así que ahí alguien me los puede pedir.
es muy interesante y tiene que ver con lo que dice Carlito, que tiene que ver con la psicosis colectiva. En un programa de televisión inglés, querían demostrar que todas estas cuestiones, estas campañas de sanidad y todo eso, son chantas, son falsas. Y agarraron a unos compadres de la calle, hicieron un casting y buscaron el que tuviera más carisma. Entonces le enseñaban a decir cosas, por ejemplo, cómo mirar a la cámara, le enseñaban cómo hablar. Entonces les decía, por ejemplo, que él tenía que como hablar fuerte y después bajar la voz en cierta parte. Por ejemplo, decía, tienes que alejarte del sexo, tienes que alejarte del dinero. Y después baja la voz y mira la cámara. Y de las drogas. Y todas esas cosas para que la gente lo siguiera. Ya, pues hicieron un show. Una iglesia. Fue como que lo invitaron a predicar a un grupo de hermanos con iglesia. Y hizo una campaña de sanidad, pasen adelante, quienes se sienten mal, yo les sano su dolor de cabeza en el nombre, y toda la gente sanada. Termina y les dice, les voy a decir la verdad ahora. Yo no soy cristiano. Esto es falso. Y la gente quedó así, para adentro. Ahora, obviamente ellos lo hicieron para desacreditar como este movimiento, y está bien, no es la forma quizás, pero mi punto es esto, ¿qué es? Estas personas se dejaban engañar por alguien que era falso, 100% falso. Y ellos se sentían sanados, psicosis colectiva. Y por último, los demonios tienen mucho que ver con esto también, por eso son mezclas. Hay unas sectas, no son sectas, son grupos espiritistas hindúes, hay uno que se llama Kundalini, tú sabes que los hindú tienen millones de dioses, y hay uno que es Kundalini. Y los Kundalini, cuando tú los ves, van al éxtasis y ya hablan como en lenguas, entre comillas, igual como los grupos carismáticos. No hay ni una sola diferencia. Igual, lo mismo éxtasis, la misma forma de hablar en lenguas, exactamente lo mismo. Entonces, si un espíritu agarra a un grupo espiritista en India y unos cristianos dicen que el Espíritu Santo la agarra, opciones. Opción número 1, el Espíritu Santo lo tienen estos grupos paganos. No puede ser. Número 2, el mismo espíritu de los paganos lo tienen estos grupos, entre comillas, cristianos. ¿Qué es lo más probable? Sí, más cuática la gente que cree, es verdad. Carlita. El que pasa, Pipe, es que me acuerdo que como hace un par de meses, una persona que participaba en una iglesia que es cristiana y tampoco está como tan falta de doctrina. Creen que la salvación se pierde, pero aparte de eso como que todo lo que creen está bien, según yo. Hablaba como de los dones, pero como que igual no sé si está bien como lo decían, porque por ejemplo, esta persona me contaba que una vez tuvo como un accidente y no sé, supongamos, se luxó el hombro. Y llegó una hermana donde ella y le dijo, donde él, y le dijo como, yo tengo el poder de sanación y desde hoy te voy a quitar todos los dolores, y nunca más le dolió. Mira, Pero igual es como muy extraño sí, eso. yo la primera vez que escuché de eso, cuando tenía como 16 años, fue en una iglesia, y hablaban de eso, yo decía, oye, qué bacán, los cristianos son como los Power Rangers. Cada uno tiene como un poder, y esto de verdad pasó por mi mente, porque uno decía, yo tengo el don de sanación, yo tengo el don de misericordia, yo tengo el don de esto, intercesión, es como... De lenguas dicen igual. Sí, mira, por un tema de tiempo no te puedo responder por acá, pero en la última, en la lección 14 del discipulado, yo sé que la Vale te va a hablar de eso, porque hay una lección completa con respecto a los dones, así que Vale tenéis que... Creo que esa es la que nos falta. Sí. Ya, mira, sigamos para poder terminar hoy día. Dice, pero están buenas las preguntas. Y generalmente cuando uno habla de esto salen comentarios, porque es algo que la mayoría hemos visto o vivido o tenemos conocidos que lo han visto. De la misma forma, estos falsos profetas, recuerda lo que hacían, colocaban las profecías, las visiones en un nivel más alto que la escritura. Pero Pedro, mira, este versículo siempre lo leemos y a veces no entendemos el contexto. Dice, tenemos la palabra profética más segura, ¿cierto? Entonces tenemos la Biblia que es una palabra profética más segura. Pero fíjate, dice más segura. O sea, te está comparando con otra cosa. La Biblia, la palabra profética, es más segura que otra cosa. ¿Qué cosa? Versículo 17. Dice, cuando Él, el Señor Jesucristo, recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria,
una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el Monte Santo. ¿Qué está hablando Pedro? Pedro está hablando que él es un apóstol del Señor Jesucristo y que él participó de las cosas divinas, él es un testigo, de hecho en el versículo 16 arriba dice, testigo presencial de la gloria de Cristo, y él está hablando que cuando Cristo fue transfigurado en un evento de los que aparecen los cuatro evangelios, en los tres evangelios, perdón, él escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado. Pero Pedro, después dice, pero aparte de esta voz, tenemos la palabra profética más segura. O sea, fíjate, dice, yo escuché una voz del cielo, pero hoy en día tenemos algo mucho más seguro, mucho más fidedigno que una voz audible, porque la voz audible puede ser subjetiva, es una experiencia pasada. La Biblia, la palabra de Dios es eterna, la palabra escrita de Dios. Tenemos la palabra profética más segura. Y eso de la misma forma nosotros, al igual que los colosenses, tenemos que entender que no podemos depender de las visiones y tenemos que aprender a confiar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Vivimos en un mundo donde el carismatismo ha tomado lugar, vivimos en un país donde de los evangélicos, de los cristianos, digamos protestantes, de los no católicos cristianos, del cristiano verdadero, o del cristiano nominal, o es católico o es evangélico que viene de un grupo carismático. Vivimos en un mundo entonces donde el carismatismo ha tomado mucho lugar y debemos saber defender con una autoridad, la autoridad bíblica de la palabra de Dios y aprender a confiar solo en ella. Ya, ¿quieren tener un descanso? ¿Sí? Pues esto sí, esto no. Pueden hacer con su cabecita. Ya, nadie me respondió, así que vamos a seguir, porque voy a dar estas preguntas y descansamos un rato. Si alguien quiere pararse, tomar un cafecito, alguna cosa, lo puede hacer. Bien. 2. Características generales. ¿Qué hablamos con características generales? Características comunes con otros falsos maestros. Vamos a ir un poquito más rápido. Dice el versículo 18. Hoy no hemos pasado ni un versículo. Ya. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Qué quiere decir? Que eran orgullosos de sí mismos, estaban hinchados. Esa es la idea, con el pecho inflado. Para demostrar que son falsamente humildes, el apóstol dice que están orgullosos de sí mismos, pero vanamente. Vano quiere decir vacío, ¿cierto? Sin ninguna razón. O sea, están hinchados, pero no tienen razón para estar hinchados. Son arrogantes, con una mente llena de visiones, se creen superiores a los demás, se hinchan por estas visiones, dicen, oye, yo soy espiritual, oye, yo soy mucho mejor que los demás, porque tengo visiones de Dios, porque Dios a mí me habla, yo soy profeta de Dios, yo soy apóstol. Hay un video hace poco de la esposa del apóstol Maldonado, sí, hay un caballero que se llama apóstol a sí mismo, y él le apellido Maldonado, y él, la esposa también no es apóstola, porque ella es profetisa, ¿cierto? Y ella decía que la gente le decía que ella no puede meter a la gente al cielo. Eso es mentira. Yo soy más grande que todos los demás. Los que vienen a decir a mí no saben nada. Yo meto a la gente a punta de dólar al cielo. Y así son. Y es terrible la enseñanza, obviamente. Y cuando empiezas a estudiar la Biblia y lo comparas con esta herejía, es como, ¿qué onda pasa por la gente que claramente no está leyendo su Biblia? Se consideran mucho más maduros que el resto de los mortales. No era chigoyante. No entendí la referencia. Ah, bueno. Por el pastor Maldonado. El pastor encachado, dijo el Hans. Qué distinto esto de Pablo, que él, que sí tuvo visiones, no alardeaba de sus visiones. En 2 Corintios, que es una carta donde Pablo defiende su ministerio, donde la gente ataca a Pablo porque dicen que no es un apóstol verdadero y él defiende su ministerio, él tiene que al final decir, miren, me conviene no gloriarme, pero voy a tener que venir a las visiones para explicarle estas cosas. Y él habla de una visión, y de hecho ni siquiera habla de sí mismo, dice, conozco un hombre, hablando de sí mismo, pero no quiere hablar de sí mismo, que dice que fue arrebatado al cielo, y Dios le reveló cosas particulares al apóstol Pablo, que no se lo reveló a los otros apóstoles, porque él era el apóstol de los gentiles. Y él
el punto con esto es que Pablo no hacía alarde de su espiritualidad. Él era humilde. ¿Por qué? Porque la espiritualidad, el alarde de espiritualidad, decir yo soy más espiritual que tú, al final es una señal de carnalidad. Es una señal de alguien que no es maduro en Cristo. Porque un cristiano verdadero nunca, y lo repito, nunca se debe considerar a sí mismo como superior a los demás. Es como que de repente el Marcelo viniera a mí y me dijera, oye Felipe, ¿sabes que tal y tal cosa hiciste mal? Me pareció que no estuvo correcto, tal cosa en el grupo de jóvenes. Y yo le dije al Marcelo, ¿qué venís vos a hablarme si tú eres líder? No, yo soy líder de jóvenes. ¿Qué venís a hablar conmigo? Yo soy líder de jóvenes, no tú. Ya, eso sería carnalidad. Sería hacer un alarde de espiritualidad. Cuando no es así, no es lo correcto. Pregunta, ¿cómo estás en tu vida en esta área? ¿Haces alarde de tu espiritualidad? ¿Haces alarde de lo que has logrado, de tu conocimiento? ¿Te enorgulleces tanto de tus logros espirituales como para ni siquiera pedir ayuda a los demás? Dios quiere que seamos como Cristo, que si Cristo se humilló, nosotros también debiéramos humillarnos. Cami. Yo quería preguntar con respecto a eso, porque una vez vi en un libro, no lo leí entero, pero un fragmento que era de los dones, es bien antiguo, como de los 80 por ahí, y hablaba de que están todavía estos dones, como de hacer milagros, de sanidad, de hacer señales, incluso de lengua, pero que dependía como de la medida de la fe de las personas. Entonces, pero a mí me causa un poco de ruido porque si dependiera de la medida de la fe de las personas, una persona que, por ejemplo, hiciera una señal, un milagro, una sanidad, después podría vanagloriarse versus otra persona que no lo ha hecho. Entonces, no sé si estará bien o mal el libro, porque dentro de todo era de un escritor, no me acuerdo qué escritor, pero no era malo. Entonces, pero me parece raro como esa percepción. Mira, hagamos algo. Recuérdeme cuando terminemos la clase, para dejar toda la clase en el contexto, y con una pregunta más o menos que va un poquito fuera, la respondemos al final, ¿ya? Para poder terminar, y si alguien se tiene que ir después para que se vaya nomás, y los que quieran escuchar la respuesta, la escuchamos. Pero, a grosso modo, no es bíblico eso, no está correcto. Y es una frase que utiliza Pablo que dice, de acuerdo a la medida de fe, pero quiere decir otra cosa, ¿ya? Pero ahí lo vamos a ver. Bien, versículo 19, por fin. No haciéndose de la cabeza. Recuerda, número 1, vanamente hinchado por su propia mente carnal, una característica de todos los falsos profetas. Número 2, no haciéndose de la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Entonces dice que ellos no se someten al señorío de Cristo. No se someten a quién es Cristo. Y esta es la última característica. ¿La última? No, esta es la segunda. Esta es la segunda característica de estos falsos que se aferran a la cabeza que es Cristo. Recuerda lo que dice Colosenses 1:18. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. En vez de seguir a Cristo, buscan ir más allá en base a sus propias enseñanzas. Y eso es lo que mucha gente hace actualmente. En vez de estudiar la Biblia, hay predicadores, y con pena lo digo, y con un poco de rabia también, porque no entiendo cómo puede ser posible, dicen, ya, hoy día no vamos a leer la Biblia, voy a predicar de otra cosa. Y es como, ¿qué? Pero si el cristiano necesita la Biblia. Según Timoteo 3:17 dice que la palabra de Dios es la que te hace perfecto, nada más. Entonces, ¿por qué dejan la Biblia de lado? Y siguen sus propias enseñanzas. Y ese es el problema. Por eso es necesario volver a la palabra de Dios y que la palabra de Dios sea el centro del crecimiento de los cristianos. Y estos falsos maestros al final se terminan extraviando de la verdadera enseñanza y siguen una falsa. Por eso, 2 Juan versículo 9 dice que el que se extravía y no persevera en la doctrina, en la enseñanza de Cristo, en la palabra de Dios, no tiene a Dios. O sea, un maestro que partió aparentemente siguiendo la Biblia y después termina sin enseñar la Biblia, enseñando cualquier otra tontera, no es un verdadero maestro, no tiene a Dios.
No quiero decir, a veces pasa que uno puede equivocarse y cometer errores, es diferente. Pero estamos diciendo a alguien que se aleja de la doctrina de Cristo, de como Dios, de la Trinidad, de la suficiencia del sacrificio de Cristo, etcétera, por seguir cualquier otra cosa. Otro evangelio, en otras palabras. Por eso Pablo decía que no hay otro evangelio. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. El sábado los jóvenes, los del grupo recordarán que lo enseñamos esto, pero lo voy a repetir. La tercera característica general de los falsos maestros es una falta de crecimiento. Un falso maestro no va a crecer en su vida espiritual. ¿Por qué? Porque no es cristiano, no está asido a la cabeza. Y si cualquier parte del cuerpo que está lejos de la cabeza no va a crecer. Vamos a tomar unos 5 minutos que tengo que prender la estufa que se nos apagó, ¿ya? Mientras voy a parar la grabación. Bien. Pregúntame igual, Cote, al final, porfa, para continuar eso. Acuérdense, sí, la pregunta de la Cote y la pregunta de la Cami. Bien, entonces, les decía, estos falsos maestros tienen falta de crecimiento. ¿Por qué? Porque no están nacidos en la cabeza. Y lo que aquí está el versículo diciendo es que el cuerpo recibe crecimiento, se nutre a través de la cabeza, a través de la unión de las coyunturas y ligamentos. Es un poco diferente a lo que dice el libro de Efesios, que tiene otro enfoque, dice más o menos las mismas palabras, pero con otro enfoque. Pero, paréntesis, Efesios y Colosenses, si tú lo lees, tiene muchas cosas muy, muy similares, porque Pablo utiliza muchas frases similares, pero dándole otro enfoque, porque claramente se escribieron juntas. ¿Okay? Cierra paréntesis. Cristo entonces como cabeza le otorga el alimento al resto de los órganos o miembros del cuerpo, los cuales permanecen unidos por estas coyunturas, por ligamentos, tendones y todo lo necesario, y a través de esta unión van recibiendo el crecimiento. Por lo tanto, a menos que Cristo sea la cabeza y Cristo entregue el alimento, y a menos que haya unión entre los diferentes miembros, estas personas jamás van a crecer. En base a este versículo, entonces, una de las características necesarias para que tú puedas crecer es estar asido de Cristo, o sea, agarrado a Cristo, que es la cabeza, y estar unido con el resto de la iglesia. Si eso no sucede, no va a haber crecimiento. Y esto es lo que los falsos maestros no tienen. No tienen crecimiento porque no están asidos a Cristo. No crecen como cristianos porque no son verdaderos, no están unidos a Dios, no están unidos a la cabeza, no están unidos a la iglesia. Aplicación. De la misma forma, tenemos que entender, como les decía, que si no permanecemos juntos, si no escuchamos predicaciones, si no estudiamos la palabra que viene de Cristo, que es la cabeza, jamás podremos crecer como Dios quiere que crezcamos. Por eso es importante la iglesia, por eso es importante los cultos, por eso es importante las reuniones como grupo, por eso es importante que conversemos, que nos animemos, que tengamos comunión unos con otros. Para concluir este punto, que Cristo es superior al misticismo, estos místicos tenían ciertas características únicas doctrinalmente, como la aparente humildad, como la dependencia de las visiones y como la adoración de los ángeles, pero también en general comparten características con otros falsos maestros, como los que vimos recién. Hoy en día hay algunos que, si bien no son místicos, son como los místicos, funcionan como los místicos, y estos hay que evitar. Pero también desde un punto de vista práctico, el cristiano de hoy en día tiene que tener cuidado con estas características generales, estos falsos maestros. ¿Por qué? Porque podemos ser engañados por ellos. Puede ser que nos priven de nuestro premio. Puede que perdamos ciertas bendiciones espirituales por hacer eso. ¿Ok? Bien. Último punto. Aquí con mi mano estoy tapando a la Fernanda que está ahí prendiendo la estufita. Y por último, la última enseñanza de la plenitud de Cristo, que es todo este punto. Tenemos A, B, C, D, E, F, G, H. 8 puntos. Ahí está, 8 puntos. Y el último es Cristo superior al ascetismo. La última enseñanza que Pablo contrarresta es la del asceta. A ver, ascetismo viene de ascesis, que es ejercicio. O sea, un ascetista, o al que hace el ascetismo, es alguien que se ejercita. No tiene nada que ver con el ejercicio físico, no, obviamente. Es de acuerdo
al Nuevo Diccionario de Teología y la RAE, primero la RAE, es el ejercicio y práctica de un estilo de vida austero y de renuncia a los placeres materiales con el fin de adquirir unos hábitos que conducen a la perfección moral y espiritual. ¿Sabes qué? No. Vamos a dejar eso para la próxima semana, porque si no va a andar muy apurado y son un par de versículos que yo sé que van a surgir hartas dudas. Sí, viste bastante. Así que, viste, Josué está de acuerdo. Vamos a dejarlo hasta acá y vamos a responder las preguntas que tenían con respecto a los místicos. Y así nos quedamos con un tema para cada clase. ¿Les parece?